Había una vez un alfarero que trabajaba con gran dedicación en su taller. Y un día, mientras moldeaba el barro, se dio cuenta de que había una pieza que no podía formar como él deseaba. Pero en lugar de desecharla, decidió trabajar más en ella, dándole forma y belleza. Con paciencia y amor, el alfarero transformó ese barro en una hermosa vasija. Y esta historia nos recuerda que así como el alfarero tiene el poder de transformar el barro, Dios tiene el poder de hacer maravillas en nuestras vidas, incluso en las circunstancias más inesperadas. Por eso vale la pena confiar en Él. Y quiero que veamos la gran maravilla en la concepción virginal del Señor Jesús, el cual es un ejemplo perfecto de cómo Él puede obrar lo extraordinario a partir de lo ordinario. Y allí en Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 podemos hallar este relato precioso. Y en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Qué hermoso, ¿verdad? El relato de la concepción virginal se sitúa en un contexto de opresión y anhelo en el pueblo de Israel. Judea estaba bajo el dominio romano y el pueblo esperaba la llegada del Mesías que los liberaría. Y en este ambiente, Dios elige a una joven virgen, María, para llevar a cabo su plan redentor. En la cultura judía, allí valoraban inmensamente la pureza y la virginidad. Y el hecho de que María fuera virgen es fundamental para entender la naturaleza divina de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que siendo Dios, vino a este mundo, se manifestó en carne a través de esta hermosa virgen llamada María. Y la elección de María también resalta la humildad y la sencillez. No era una mujer de renombre, sino una joven común en un pueblo pequeño. Y esto nos recuerda que Dios a menudo elige lo débil y lo despreciado del mundo para llevar a cabo sus propósitos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Esto es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Mira la anunciación del ángel Gabriel. Allí en Lucas 1:28, el ángel saluda a María diciendo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». Y este saludo revela la gracia de Dios sobre María. La palabra favorecida implica un estado de gracia que no se debe a los méritos de María, sino a la elección divina. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Allí en Lucas 1:34, María pregunta: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Y su pregunta no es de incredulidad, sino de asombro y deseo de entender. La respuesta del ángel en Lucas 1:35 es crucial. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Y esto establece la concepción virginal como un acto sobrenatural, donde la intervención divina es esencial. Y podemos ver la fe de María. Y en Lucas 1:38 María responde: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra». Y su disposición a aceptar el plan de Dios es un ejemplo de fe y obediencia. María se convierte en un modelo de cómo debemos responder a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos aprender a saber que la concepción virginal nos enseña que Dios puede hacer lo imposible. Y allí en Lucas 1:37 el ángel dice: «Porque nada
hay imposible para Dios. Oh, aleluya. Y esto nos anima a confiar en Dios en nuestras circunstancias difíciles. No importa por lo que estés pasando, confía en Dios, cree en Él, espera en Él, porque Él es el Todopoderoso. Y si notamos allí en Romanos 4, 20 al 21 y reflexionamos sobre este texto donde se habla de la fe de Abraham en la promesa de Dios, que él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de multitudes. Él no se fijó en su debilidad, en su dificultad, sino que se fortaleció en fe, alabó a Dios, glorificó a Dios, estando convencido de que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Oh, aleluya. Ahora, la respuesta de María nos invita a ser disponibles para el servicio de Dios. ¡Qué disponibilidad tan preciosa! ¿Acaso tú y yo estamos dispuestos a decirle al Señor sí, incluso cuando no entendemos completamente su plan? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que como María podamos decir: he aquí la sierva del Señor, el siervo del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Igual que Isaías, allí en capítulo 6, versículo 8, donde el profeta dice: aquí estoy, envíame a mí. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta necesidad de perdón, de bendición, de la salvación, de que conozcan a Cristo Jesús como su único Salvador, pero también hay tanta necesidad en la parte social de poder ir a bendecir al más necesitado. Podemos decirle al Señor: aquí estoy, envíame a mí. Pero qué importante al seguir con este relato de la virginidad de María, la cual simboliza la pureza que Dios desea en nuestras vidas. Allí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, se nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y debemos vivir en santidad y consagración, pues sin santidad nadie verá al Señor. Por eso debemos dejar las apariencias y arrepentirnos realmente, venir a los pies del Señor confesándole nuestros pecados, pues si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no ocultemos más nuestro pecado, no vivamos más de apariencias, porque en la iglesia parecemos santitos, pero en la casa parecemos diablitos. Debemos dejar esa doble vida, debemos arrepentirnos y debemos consagrarnos a Dios realmente. Recordemos que la concepción virginal de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo es un milagro que nos muestra la grandeza de Dios y su plan de redención. Y así como el alfarero transforma el barro, Dios desea transformar nuestras vidas. Por ello, hoy te invito a reflexionar sobre tu vida. ¿Estás dispuesto a recibir la palabra de Dios en tu corazón? Pero si acaso has estado alejado de Dios, este es el momento de arrepentirte y volver a Él. La historia de María nos enseña que Dios elige a aquellos que están dispuestos a servirle con humildad. Por ello, te invito a que nos consagremos hoy a Dios, a que permitamos que su Santo Espíritu trabaje en nosotros y transforme nuestras vidas, recordando que, al igual que María, nosotros también podemos ser instrumentos en las manos de Dios para llevar su luz al mundo. No esperemos más, abramos nuestro corazón y dejemos que Dios haga su obra en nosotros, y digamos también como María: he aquí el siervo, la sierva del Señor, hágase en mí conforme